Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Muy buenos días, señora directora, señor director. Muy buenos días a las maestras, a los maestros, a los padres de familia y a las madres de familia que nos acompañan. Me da mucho gusto que podamos tener este espacio, aunque sea breve, pero para poder platicar. Como lo dije hace un momento en el patio, estoy recorriendo el país y estoy recorriendo sus escuelas. Yo no quiero ser un secretario que se quede simplemente con el reporte, como lo decía hace un momento, de mis colaboradores de qué pasa en las escuelas. Yo quiero estar en las escuelas, quiero conocer su realidad, quiero conocer a sus maestras y a sus maestros, escucharlos, entender cuáles son los retos que enfrentan y cómo podemos caminar juntos. A lo mejor en algunos temas podemos coincidir, en otros tal vez no coincidamos y se vale, pero lo importante es escucharnos. También habrá temas que se pueden resolver, otros que a lo mejor no, pero también lo importante para mí es escucharlos y tener el pulso del sistema educativo en la mano, para que pueda tener la sensibilidad de lo que ustedes viven día a día y podamos mejorar y que todo este proceso de cambio con la reforma educativa que hoy estamos viviendo pueda ser pues mucho mejor y más aterrizado a la realidad que cada uno de ustedes viven, y por eso poder tener este encuentro, escucharlos, reitero, aunque sea de manera breve, pero poderlos escuchar y tener un intercambio sobre esto y sobre diversas cosas. Yo creo que además de lo educativo, hoy nuestro país está viviendo un momento que genera sin duda algún interés y sin duda también, pues en muchas ocasiones, preocupación, malestar, y yo aquí estoy para escucharlos y para hablar con ustedes. Próximamente, el próximo viernes, habrá cambio de gobierno en Estados Unidos, ustedes lo saben, y yo lo decía hace un momento, si tenemos una educación de calidad, vamos a poder enfrentar como país cualquier coyuntura, y eso es importante. Pero sin duda, como país vamos a estar enfrentando también una coyuntura importante, y es parte de lo que también podremos hablar y cómo desde aquí podemos caminar juntos para enfrentar los retos que tenemos como país. Está también, y déjenme hablarlo y decirlo abiertamente, y sé que esto causa mucho enojo a ustedes seguramente y a la mayoría de los ciudadanos, que tiene que ver con el incremento del precio en la gasolina, que se deriva de la liberalización del precio de la gasolina. Y creo que son temas que, si ustedes quieren, se pueden hablar. La razón de haber tomado una decisión tan difícil como esa es que subsidiar la gasolina, es decir, utilizar recursos públicos para tener un precio artificialmente bajo de la gasolina, era una muy mala idea, que durante mucho tiempo y durante muchos años le costó, y por ejemplo le costó a la educación. Se tomaba dinero público para que el precio real fuera más barato, pagándolo de dinero público, y eso quitó recursos a la educación. Y por eso, desde mi punto de vista, aunque sea complicado, aunque sea doloroso, aunque sea difícil, esta es una buena decisión, porque estamos dejando de tomar recursos públicos para tener un precio artificialmente bajo de la gasolina, y eso va a ayudar a la educación. En un momento como el que estamos viviendo hoy, fíjense, el subsidio, es decir, los recursos públicos que se tomaban para tener un precio bajo de la gasolina. ¿Qué significa esto? Que tenía un precio marcado por el precio del petróleo y por sus costos,
y para tenerlo más bajo tomábamos 200,000 millones de pesos del presupuesto para poderlo mantener artificialmente bajo. 200,000 millones de pesos. ¿Qué se puede hacer con 200,000 millones de pesos? Déjenme ponerles algún ejemplo. La nómina magisterial, es decir, el sueldo de las maestras y de los maestros de todo México, del 1,200,000 de educación básica, tiene un costo, es una inversión anual de 365,000 millones de pesos. Es decir, 200,000 millones de pesos es más de la mitad del sueldo de todas las maestras y los maestros de México. El programa de Escuelas al 100, con el que se pudo invertir algo para mejorar la infraestructura de esta escuela, es una inversión de 50,000 millones de pesos. Y estos son 200,000 millones de pesos. De no haber tomado esta decisión, de no haberse liberalizado el precio de la gasolina y dejar de subsidiar estos 200,000 millones de pesos, muchas obras, como la de esta escuela, o, porque esta se hizo antes, pero inversiones similares a las de esta escuela no hubieran podido llegar. Incluso a lo mejor nos hubiéramos visto en circunstancias de tener que cerrar escuelas, y eso hubiera sido inaceptable para el país. Y por eso yo sé que es una decisión difícil, que entiendo el enojo, pero también es importante platicarla. Y a mí me gusta escucharlos y dar la cara también para explicar las razones. Se pueden compartir, pero hay una razón y yo quiero el día de hoy que lo podamos discutir, que lo podamos platicar. Esto, por supuesto, más los temas que tienen que ver con la educación, con la reforma educativa, los temas concretos de su escuela, y que ustedes me platiquen cómo se sienten y qué podemos hacer para caminar de mejor manera juntos. Les reitero, mi objetivo, no siempre podremos estar de acuerdo, en algunas cosas sí, tal vez en otras no. No siempre, y lo digo con sinceridad, podré resolver todos los problemas que me planteen, pero lo que sí quiero, y ese es el esfuerzo que estoy haciendo en todo el país, es recorrer las escuelas, conocer a los maestros y escucharlos, y tener un pulso yo directo de qué es lo que sucede en el sistema educativo y de qué es lo que sucede en el país, y de cuáles son los temas que hay que platicar, que hay que enfrentar, que hay que discutir y que hay que debatir. Y por eso me da mucho gusto estar aquí con ustedes, les agradezco que me hayan abierto las puertas de su escuela y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Déjeme empezar con el tema que usted hacía referencia de la liberalización del precio de la gasolina y qué otras cosas se pudieron haber hecho. Déjeme decirle que yo comparto con usted la necesidad de que los maestros estén en el aula y no estén en otras funciones. Y precisamente por eso déjeme decirle, no solo que lo comparto, sino que ya hemos hecho y qué estamos haciendo en ese sentido. Y que ahí permítame, y me tomo todos sus comentarios, creo que esto es también un parteaguas de cómo venía sucediendo antes. Primero, de la nómina federal, de todos los comisionados sindicales que encontramos que seguían cobrando y que estaban no frente al aula, sino en labores sindicales, los dejamos de pagar. 2,200 comisionados que recibían un sueldo, es totalmente legítimo estar en una comisión sindical, pero la tiene que pagar el sindicato. No se puede pagar con el sueldo de los maestros, porque ese exactamente se dejó de pagar. Aquí en la Ciudad de México, y Luis Ignacio podrá dar una explicación más detallada que la mía, pero regresamos, ¿cuántas? 14,000, ¿cuántas fueron? 12,600 plazas, 5,700 personas. Que estaban precisamente en labores administrativas o en alguna otra que era ajena a la educación y que se regresaron como plazas a las escuelas de la Ciudad de México. Eso nos ha permitido en la Ciudad de México ir a la vanguardia respecto a otros estados en ir teniendo plantillas completas, que sé que es muy importante y que es una demanda. Entonces, ¿fueron cuántas? 12,700 plazas. 12,700 plazas, más de 5,600 personas. 5,600 personas, que efectivamente estaban en otro lado y que hoy ya están en el aula. Cuando hablo de los comisionados sindicales, estoy hablando de quienes legítimamente están en una función sindical, pero lo que no era válido es que se siguiera pagando con dinero público
la comisión sindical la tiene que pagar el sindicato y no de la nómina magisterial. Cuando termina la comisión sindical, regresan a su puesto y no tienen ningún problema. Pero entonces, pagar eso, efectivamente, como usted lo señaló, pues no era debido, era de alguna manera un acto de corrupción, terminamos con él. Y acá, en el caso de la Ciudad de México, estas más de 12,500 plazas son plazas que estaban en trabajo administrativo, burocrático de la Administración de Servicios Federales de la Ciudad de México y que hoy hemos regresado. Entonces, y aquí déjame decir, se le estoy platicando no planes ni ideas, sino cosas que ya sucedieron. Ahora, ¿qué más? Porque no es suficiente y ahora sí le voy a platicar lo que estamos haciendo, que todavía no se ha concretado, pero que va exactamente en la misma dirección de estas dos acciones que ya son un hecho. Estamos haciendo en todas las entidades del país, estamos haciendo una auditoría a la nómina. ¿Para qué? Para saber cuántos maestros estamos pagando y cuántos realmente están frente a grupo. Y aquellos que estamos pagando y que no están frente a grupo, pues localizar dónde están y regresar esas plazas para que estén frente a la escuela. Porque sin duda tenemos en muchos casos una paradoja en donde nos hacen falta maestros, como usted lo acaba de decir, en la realidad aquí, y por otro lado, a veces tenemos maestros que no localizamos. Y estamos en un proceso, es una auditoría a todos los estados del país, porque queremos precisamente dar el mejor aprovechamiento a las plazas. Y esas son acciones importantes y ya verá otras que estamos tomando, por ejemplo, de acciones para corregir temas de malgasto o de corrupción al interior de la Secretaría de Educación Pública, con mucha firmeza. Pero eso me regresa al tema anterior porque no lo quiero evadir y sé que podemos no coincidir, pero déjeme insistir en este tema. Cuando un país quiere mantener artificialmente bajo el precio de la gasolina, que es lo que pasaba en México, lo tiene que tomar de recursos públicos. 200,000 millones de pesos es lo que se tomaba para que la gasolina tuviera un precio artificialmente bajo. Eso, al final del día, termina siendo insostenible. Más allá de estas otras acciones que también se tienen que tomar, es una muy mala idea de política pública que tomemos dinero público que puede ir a escuelas o que puede ir a hospitales, o que como en un caso como el de ahorita, nos permite ya no recortar para que la gasolina sea más barata. No hace ningún sentido, casi ya ningún otro país del mundo subsidia la gasolina. En América Latina únicamente lo subsidia Venezuela. Vean cómo está Venezuela. Y parte de su problema es ese. En Venezuela el precio de la gasolina es bajísimo. ¿Qué es lo que hacen? Tomar dinero público para que la gasolina esté abajo, en detrimento de la inversión que podrían tener en educación o en salud. En el resto de los países, por ejemplo en Brasil, no me voy a países como Estados Unidos o Europa, en donde también está liberalizado el precio y la gasolina, dependiendo en qué zonas, en Europa es más barata que en México, incluido después de este aumento. En Estados Unidos depende en qué estados. En Texas es más barato porque hay mucho petróleo, pero en California no. Por ejemplo, California es más cara o sigue siendo más cara, depende. Pero me voy a casos de América Latina. En Brasil, que es un país además de con un ingreso o un desarrollo económico muy similar al nuestro, la gasolina es más cara. Incluyendo ya después de este incremento que se dio, pero no la subsidian. Dejaron de subsidiarla desde hace muchos años por lo mismo. Económicamente no es sostenible porque además se va comiendo el presupuesto público, porque si de repente sube mucho el precio de la gasolina, se tiene que destinar más recursos. Ahorita, por ejemplo, se destinaban 200,000 millones de pesos, como le decía, a subsidiar la gasolina, a un precio de $50 el barril. Estaba en $30 y se incrementó a $50. Pero cuando lo hemos tenido a $100, era una locura lo que se subsidiaba. Más de 200,000 millones de pesos, porque así estaba el precio de la gasolina, que bajó del petróleo de $100 bajó a $30 y ahora de 30 subió a 50. Pero imagínense, cuando sube a $100, la cantidad de dinero que tendríamos que estar destinando. Casi el doble, 400,000 millones de pesos. Eso es más
que la inversión de la nómina magisterial. Entonces, créame sinceramente que entiendo el malestar, entiendo el enojo, entiendo que no compartan estos argumentos, pero sí le quiero decir algo. Simplemente los quiero dar porque también creo que es importante que tengan la información y que cada quien pueda valorar. Y segundo, como miembro del gabinete, como funcionario, me gusta dar la cara. Podemos no estar de acuerdo, pero me gusta estar aquí escuchando. Escuchando, creo que con mucho respeto nos podemos escuchar, podemos saber en qué estamos de acuerdo o en qué no. Yo tomo pulso de lo que ustedes me dicen, ahora me han dado información muy útil de cosas que podemos mejorar o que le podemos poner más atención. Y creo que también a lo mejor yo les estoy dando información que a lo mejor o no se tenía clara o que desconocían y que simplemente pues, es más información para que ustedes valoren y obviamente hagan su propio análisis y crean lo que quieran, lo que crean que es correcto, pero no quiero dejar de hacer este ejercicio porque creo que es útil y haciéndolo con mucho respeto. Y yo le agradezco, maestra, porque además le agradezco que me haya preguntado lo que me preguntó con mucho respeto, pero también la felicito porque se requiere valor, determinación, como se ve que es usted, una maestra con muchos años de trabajo, de servicio. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.